Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, 6 de junio, celebramos en este domingo la solemnidad del Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es donde se contempla en la Santa Eucaristía ese pedacito de pan convertido verdaderamente en el cuerpo de Cristo y ese poquito de vino en el cáliz convertido verdaderamente en la sangre de Cristo. Este es un misterio de fe, pero el mismo Jesús ya nos anunciaba que Él es el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de ese pan no morirá, sino tendrá vida eterna. Con este Jesús que nos brinda vida eterna, vamos a rezar hoy día, como todos los días lo hacemos, incesantemente, por supuesto, por el fin de esta pandemia, para que nuestros rezos y oraciones hagan eco en el corazón de Dios. Termina, Señor, con esta pandemia y elimina todo rastro de virus de nuestra patria y del mundo. Pedimos a la vez por todos los que están enfermos de COVID, por los que se están recuperando, por aquellos que luchan todos los días por salir adelante de cuidados intensivos, cuidados intermedios. Como lo digo, todos los días otros están en sus casas haciendo la cuarentena. Es decir, se trata de recuperarse, de confiar en las manos de Dios, que es el médico de médicos. Y también rezamos por todas las almas benditas del purgatorio, por todos aquellos que han fallecido a causa de esta pandemia. Se fueron dejando un vacío en el hogar, en la familia, y ese vacío muchas veces la tristeza y el dolor se encargan de llenar, pero con la palabra de Dios siempre habrá la esperanza, ¿no? La tranquilidad, la serenidad que necesitamos para confiar en su palabra de vida, que es que Él dará a cada una de estas almitas ese perdón de los pecados para que puedan gozar un día de la gloria eterna de la Trinidad. Y también hoy día son las elecciones presidenciales. Hoy día en la noche sabremos qué candidato ha ganado. Dios quiera que sea aquel que lleve adelante, entre aquel o aquella que lleve adelante las riendas de nuestro Perú, por un sendero de libertad, por un sendero de
trabajo por los más necesitados, los más pobres, por un sendero donde poco a poco desaparezca las brechas de la corrupción, del robo, que muchas veces se enquistan. Y cuando se enquista en el sistema, a veces es difícil de depurar, de sacar. Ojalá que nuestra próxima autoridad trabaje en favor de los más necesitados, los más pobres, porque sabemos que estamos en una situación bastante difícil a nivel económico, a nivel laboral, que esto repercute en todos los ámbitos, a nivel de salud, a nivel social, político, es decir, estamos atravesando un caos. Decía al inicio de este audio que hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, el Corpus Christi es esa fiesta donde todos nosotros, cuando asistimos a la Eucaristía o a la Santa Misa, vemos que el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo, ese pedacito de pan que se convierte en el cuerpo que salva, que alimenta a sus hijos, a nosotros, y ese poquito de vino que purifica, que es la sangre de Cristo que cae sobre nosotros, la sangre que nos ha liberado, la sangre que nos ha dado esa apertura de ser lavados de las inmundicias del pecado. Hoy día el Evangelio, Jesús, a través del evangelista Marcos, narra el momento de cómo Jesús dice a sus discípulos que preparen la cena de Pascua. Es la última cena, a la vez es la primera misa. La última cena porque ya no volverá a comer con ellos, sino después de la resurrección. Y la primera misa porque es la primera que Él preside como sacerdote, en el cual nos dice: tomen y coman, toman y beban, y más aún, por el perdón de los pecados. Es para el perdón de los pecados. Es para decirle a Dios que a través de ese santísimo cuerpo y sangre nos purifique, que nos limpie. Tenemos tantas inmundicias, tenemos tantos pecados, pero Dios se ofrece como el Cordero Inmaculado, que a través de su misma inmolación, de su entrega, de esa fuerza que tiene para arrojarse en las manos del Padre, cumpliendo su santa voluntad, yendo a la cruz, desde ahí nos redime. Por eso es que el soldado romano, cuando se acerca a Jesús y quiere quebrarle las piernas, se da cuenta que ya estaba muerto, y lo único que hace es atravesar con la lanza el costado, de la cual dice brotó sangre y agua, que es justamente los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía y el Santo Bautismo. Sangre y agua, purificándonos, lavándonos. Pues ahí está Jesús desde la cruz, dándonos vida, vida eterna. Hay tantos textos bíblicos para hablar de la Eucaristía, pero aquella que hoy día nos narra el evangelista Marcos es el hecho de que Jesús nos delega a su iglesia el poder rememorar cada vez que celebramos la Santa Misa el acontecimiento sacrificial de Cristo en la cruz. Hagan esto en conmemoración mía, nos dice. Y la iglesia desde entonces ha ido celebrando las Eucaristías, la Santa Misa, hacer presente a Dios vivo y realmente. No es una apariencia, es vivo y real. Es la Santa
Eucaristía que se nos muestra a nosotros como el milagro más grande del amor de un Dios que viene hacia nosotros. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan tiene vida eterna. Y también cuando multiplica los panes para toda esa multitud. Jesús multiplica los panes y al multiplicarlos la gente queda saciada. Esa multiplicación de los panes era prefiguración de la Santa Misa, de la Eucaristía, que sacia, que calma esa hambre interior que tenemos. El mismo Jesús que nos dice, quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Gracias a ese cuerpo y esa sangre tenemos vida eterna. Que si no comemos ese cuerpo y esa sangre, si no la bebemos, no la comemos, no tenemos vida en nosotros. No tendremos vida en Dios. Dios nos hace partícipes de su vida divina a través de la Eucaristía. Jesús, cuando se presenta a los discípulos de Maús, les iba explicando, dice las Escrituras, ellos no entendían, y cuando entraron a compartir la cena, partió el pan y se dieron cuenta, se les abrieron los ojos. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Pues la palabra de Dios en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, enardecen, ¿no? Una vez más vuelve a encender esa llama de amor en cada discípulo. Esa es la Eucaristía, que nos infunde la fuerza de ir a predicar a otros el milagro más grande de Dios. Al partir el pan lo reconocieron. Y nosotros igual, al partir el pan reconocemos a Jesús como Dios y Señor, como aquel que se nos da, que viene a nosotros, pan de ángeles. Ni los ángeles tienen el privilegio que nosotros tenemos el privilegio de tocar a Jesús, de comer a Jesús, de que entre a nuestra vida. Pero los ángeles ni siquiera tienen ese privilegio, son seres incorpóreos, son seres espirituales que no pueden tocar, pero nosotros sí. Entonces estamos ante el milagro más grande del amor de Dios. Que este día la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, centro de la vida del cristiano, del católico. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.